¿Cómo están, amigos? Vaya, pa. Paime por ante, pa. ¿Están todos bien? Nosotros renovamos nuestro placer y hoy ese placer se acrecienta por los muy buenos comentarios, algunos elogios un poquito fuera de lugar ya, en realidad, pero esos comentarios que nos han hecho llegar acerca del programa de la semana pasada, que lo hemos hecho en Alberdi, resultaron aparentemente muy satisfactorios y muy bien realizados. Desde luego en esto gran parte del mérito corresponde a los técnicos de Canal 11 que han sabido ubicar las diferentes escenografías para los temas tratados, la presentación del Ballet Folclórico Municipal de Alberdi, la espontaneidad con que hemos tratado algunos temas, como el caso de este poeta de profesión chipero y circunstancialmente heladero, vendedor de helados, que llegó a la aceptación popular de la gente, porque eso forma parte de la cultura popular de nuestro pueblo. Muchísimas gracias por esas manifestaciones de aprecio, de aceptación de nuestro programa, que se emite por Canal 11 Lapacho de Formosa y Canal 12 Coopal de Alberdi. Queremos expresar en forma especial un reconocimiento a esos amigos conocidos y desconocidos que se comunican con nosotros a través de Facebook. Nos hacen llegar sus comentarios sumamente positivos. Lastimosamente, hasta el momento no hemos tenido comentarios negativos. Amigos que están en Asunción, en Ciudad del Este, en Fernando de la Mora, aquí en la Argentina, hay una localidad para mí desconocida, Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, donde está Marité Duré, haciendo un buen trabajo en el ámbito docente, y una hermana suya, María Cristina Duré, profesional de la medicina, que está en Buenos Aires, y específicamente ella manifestó que aprendió la lengua guaraní en su niñez, y lo que en ese tiempo se aprende no se olvida nunca jamás, dice, pero que por la falta de práctica va perdiendo ciertas nociones, y entonces le resulta sumamente constructivo seguir los videos que hemos levantado en Facebook de la grabación de estos programas. Preguntándole si qué utilidad le da el aprendizaje de la lengua guaraní, dijo que sumamente importante porque tiene muchísimos parientes guaraní hablantes, muchísimos pacientes guaraní hablantes con los que a veces les resulta difícil comunicarse en la lengua castellana. Entonces sale al tapete el conocimiento de la lengua guaraní y facilita el relacionamiento entre médico y paciente y viceversa. Algunos otros que desde el abecedario de la lengua guaraní están tomando como algo sumamente importante, y gente que ya ha estudiado esta lengua tanto en la escuela primaria como en la secundaria, y que ahora se sorprende con esto que hemos estado brindándoles desde los primeros programas. El abecedario de la lengua guaraní, el Padre Nuestro en guaraní, que caló muy hondo en muchísimos televidentes. Bueno, todo esto
nos llena de satisfacción y les retribuimos desde aquí esas expresiones de aprecio a todos los televidentes que se han comunicado con nosotros en la dirección de Facebook que está en pantalla, los números de teléfono y celular que también se están pasando. Sigan haciéndolo, serán recibidos con todo afecto eso que ustedes opinan acerca de Ñañemi Guaranime, hablemos en guaraní. Comenzamos el desarrollo del programa correspondiente al día de hoy, brindándole un homenaje a ese pequeño resto de héroes vivientes de la contienda chaqueña, aquella dolorosa guerra que Paraguay ha sostenido contra la hermana República de Bolivia, ambos países, claro, sosteniendo ideales que creían, estaban convencidos de que era razón de justicia pelear por ellos hasta la muerte incluso. Esos pocos miembros de la Asociación de Excombatientes de la Guerra del Chaco que están registrados en la filial de Alberdi, ya no están realmente en Alberdi. Todos ellos están aquí en la ciudad de Formosa o en el interior de la provincia de Formosa. Pero, aunque lejos de la patria, sienten vibrar cada vez que pasan los años con más fuerza el amor al terruño. Y cada vez que escuchan una música relacionada con esas batallas en las cuales ellos han participado o les hacen recordar de los sacrificios pasados en esos 3 años de guerra, vibran con una emoción tremenda que contagia a todos los que los están viendo. Para ellos entonces un breve homenaje con la interpretación del grupo Cumbreños que dirige el buen amigo Antonio Ovelar. Esta música que es sinónimo de fervor patriótico, Chaco Boreal. Arriba llevemos nuestra nación, es la suprema ambición de los que enarbolan la tricolor, rojo, blanco y azul, rojo, blanco y azul, ostenta un león. Unamos toda la fuerza en derredor del suelo que Dios nos dio, para así decir al viento y al sol, somos dignos hijos de nuestra nación. La 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 la. Chaco Boreal, niños de sí, Chaco Boreal, himno entonad, Chaco Boreal, nuestra heredad, Chaco Boreal, oh repetir, Hazañas de gloria y honor, y Benedino morirán. en pabellón, ya el fusil, Vuelan las garzas en son de paz. Alegres vamos en pos del ideal que sentimos por igual. De seguir la noble misión, defender la patria, la paz de toda agresión. Cantemos nuestra victoria inmortal, cantemos al guaraní, que en 100 jornadas famosas va, con los gritos de vencer o morir, viva el Paraguay. La 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 pa pa pa. Chaco Boreal, niños de sí,
Jacobo Real y Montonar. Jacobo Real, nuestra heredad. Jacobo Real, oh de ti. Hazañas de gloria y honor viven en ti, no morirán. En pabellón ya el fusil, vuelan las garzas en son de paz. Historia de la lengua guaraní. Decíamos en un capítulo anterior que la época de la conquista y colonización de estos territorios ha sido seguramente la más gloriosa en la historia de la lengua guaraní, porque se han dado específicamente durante el trabajo de la evangelización a cargo de las congregaciones franciscanas y jesuíticas principalmente, y de las otras también. Se ha dado la oportunidad de escribir en lengua guaraní, más que en castellano, en guaraní. Y algunos aborígenes adelantados en el aprendizaje incluso han escrito libros, no solamente en guaraní, sino también en un buen castellano, incluso en latín. Así recordamos al célebre Nicolás Yapuguay o Yapuguay. Y hemos recordado también al padre Luis de Bolaños, franciscano, que escribió el primer catecismo en lengua guaraní para ayudar a los demás misioneros en su tarea de evangelización. Después hemos mencionado al padre Antonio Ruiz de Montoya, que tuvo a su cargo la escritura y publicación de una obra literaria portentosa, entre las que se cuentan el vocabulario de la lengua guaraní, tesoro de la lengua guaraní, y esta obra que a menudo utilizamos, el arte de la lengua guaraní. Esto ha sido editado por primera vez en Madrid en el año 1640. Se realizaron después varias ediciones y la última, o al menos la que ha caído en poder nuestro, es del año 1993, que contiene incluso una copia facsimilar de la obra original del padre Antonio Ruiz de Montoya, contenida en estas páginas de distinto color que las demás. Hoy quisiera detenerme nuevamente, antes de pasar ya a otro capítulo de la historia de la lengua guaraní, en una parte, la parte inicial, el preludio, como lo llama el padre Montoya, de su obra Arte de la Lengua Guaraní. Porque quiero compartir con ustedes algo que nos va a dar pie para comprobar el notable adelanto del padre Montoya y sus compañeros misioneros en el aprendizaje y dominio de la lengua guaraní. Algo que resulta sorprendente, habida cuenta las dificultades por las que nosotros y nuestros antecesores hemos pasado para el aprendizaje de esta lengua y que a algunos les resulta muy difícil por circunstancias adversas que se han dado en el transcurso de nuestra historia. Sin embargo, ellos tomaron como compromiso fundamental
aprender primero la lengua guaraní para comunicarse más fácilmente con los aborígenes de estas tierras y después introducirlos de a poco en el aprendizaje de la lengua castellana y de otras lenguas como el latín de nuestro amigo Nicolás Yapugán. En el preludio que ustedes están viendo en pantalla, él dice: 4 pronunciaciones tiene esta lengua, muy necesarias para hablar propiamente, cuyas notas se ponen aquí y servirán para entender el vocabulario y tesoro de esta lengua. Pasamos en pantalla la versión facsimilar, que es la original escrita por el padre Montoya, para hacer notar las diferencias en la escritura. Porque después de terminar con esto, quiero hacer una breve acotación que tiene que ver con ustedes, amigos formoseños, con algo muy querido para ustedes. Y tengan en cuenta la época en que fue escrito esto, 1640. Bueno, fue publicado en 1640, pero ya escrito en 1635, 37 más o menos. La U, por ejemplo, Montoya y otros escritores de esa época la presentaban como lo que nosotros conocemos como B corta. En el primer renglón, la palabra 4 está escrita C, B corta, A. Y esa B se pronunciaba como U, o corresponde a nuestra U. 4 pronunciaciones tiene esta lengua. Ahí hay un carácter desconocido para nosotros que corresponde a la S y está antes de la T. Pareciera ser una F, pero no es lo mismo que la F. Y eso se escribía así en esa época. Después, aquí comienza ya lo esencial de este capítulo. La primera pronunciación es narigal, que se forma en la nariz, lo que nosotros decimos pronunciación nasal, cuya nota es esta, y está ahí en pantalla el signo que utiliza el padre Montoya para indicar la nasalización de una letra, puesta sobre la vocal que se ha de pronunciar con la nariz. Como ejemplo, ta, ta. La segunda A es A, nasal o narigal, como él dice, que significa fuerte. Un uso más común es shepura hata. Hata intereicos o digatu. Ese es tata. Tata, hata, tata. Advirtiendo que muy frecuentemente la sílaba narigal hace narigales la antecedente y consecuente. Cuando tenemos una consonante nasal, como en el caso de la N, la ñ, M, B, generalmente la sílaba, la vocal, que le acompaña o la que la antecede, también se nasaliza necesariamente porque va unida a una consonante nasal. Como es el caso, dice Montoya, de ñu i. Ñu i. Ñu es una sílaba nasal. Y después del puso viene la vocal i, también nasal. Que significa aguja. Otro ejemplo, ajaangatú. Ajaangatú por catú, y varía el acento en breve y largo. Aquí hay que hacer una aclaración gramatical con respecto a acento breve y largo, por analogía con las reglas de acentuación del latín. Y fíjense cómo incursiona
el latín con sus normas morfológicas, ortográficas, en la elaboración de otra lengua diferente. Participó en la formación del idioma castellano, pero participa también en la interpretación y escritura de la lengua guaraní, al menos en esa época. Hoy día, con la enseñanza del guaraní conocido como moderno, ya no tenemos en cuenta las lenguas extrañas, sino nos abocamos directamente a lo que es el guaraní, cómo se pronuncia en guaraní, cómo se escribe, y nos despojamos de la influencia casi perjudicial, diría yo, que durante 400 años hemos tenido de la lengua castellana. Por eso se ha dificultado su grafía, porque hablamos en guaraní, pero la escribimos teniendo en cuenta las reglas del castellano. Por analogía con las reglas de acentuación del latín, llámase sílaba larga la acentuada tónicamente, que lleva la tilde gramatical, y sílaba breve la no acentuada. Prosigue el padre Montoya. La segunda pronunciación es una pronunciación gutural, ya no nasal, que se forma in guture, una cita latina que significa en la garganta, por eso decimos gutural, contrayendo la lengua hacia adentro, y su nota es esta. Está indicada en la pantalla el signo con que se indica esa pronunciación sobre la I, llamémosla por ahora la I latina, en que siempre cae como ta-ira, y ahí aparece la letra I, la sexta vocal de la lengua guaraní, que en castellano es la Y. Ta-ira, que significa hijo, y siempre es largo su acento. La tercera incluye las dos dichas anteriormente. Su nota es esta, y está ahí el signo que utilizamos nosotros como signo de acento nasal o nasalización, sobre la E, en que siempre cae, y se ha de pronunciar con nariz e inguture juntamente, o sea, pronunciación nasal y gutural simultáneamente, como en estos ejemplos, o en este único ejemplo: aroiro, aroiro, nasal o nasal también, que significa yo desprecio. Prounino es desprecio, odio. Y con la partícula a que la antecede es partícula de primera persona singular. Che aroino, yo odio, yo desprecio. Y siempre tiene acento largo. Sigue diciendo el padre Montoya: la cuarta pronunciación es gutural contracta, que se hace en dos I, simplificando decimos I, al fin de dicción, de las cuales la primera es gutural siempre. En el ejemplo vamos a aclararlo mejor. Te, uy, te, uy. Después de la sílaba T, él puso la vocal U acentuada, seguida por la vocal I no acentuada o átono. De uy, que significa muchos. También reciben pronunciación de nariz o nasal como ñuy, ñuy. Y aquí está el caso en que la U, que se escribe como gutural, por acompañar a la ñ que es nasal,
se convierte entonces en U. Ñu, ñuy. La única no nasal es la última vocal I. Ñuñi, que significa arrugado. O ñuñi baitema cose pide ese pillao. Ya está toda arrugada mi piel por la edad. También reciben pronunciación de nariz o nasal como ñuñi arrugado. Esto ya leí. Esta misma pronunciación se halla también en una E junta con U al fin de dicción. Ejemplo, pu, pu, que significa blando. Las notas de esta pronunciación son las que están puestas en cada ejemplo. Quisiera creer que les llegó a ustedes las nociones fundamentales que apunta el padre Antonio Ruiz de Montoya hace 400 años sobre las características fundamentales de la lengua guaraní. A partir de eso vienen las siguientes lecciones que tienen como punto de partida estas 4 reglas. Si se comprende esto, entonces el aprendizaje siguiente será mucho más fácil. Y lo admirable de todo, y por qué nos hemos detenido en esto, es porque en ese tiempo, que a mí particularmente me parece que habría sido más difícil hacer este trabajo, porque llegaban recién extranjeros a una tierra totalmente desconocida, con gente desconocida y con una lengua totalmente diferente. Sin embargo, les resultó aparentemente muy fácil hacer este trabajo. Y cierro este bloque haciendo referencia a lo que les dije, que les toca muy de cerca a ustedes los formoseños. Así como el uso de la B corta en lugar de U. En lugar de ese signo parecido a la F, en lugar de S, forma parte de los cambios fonéticos que ha sufrido la lengua castellana en sus momentos iniciales. Históricamente se conoce como el proceso de formación del romance castellano, el latín que los romanos impusieron a las provincias o naciones conquistadas. Por influjo de las lenguas locales, se fue transformando ese latín de los romanos en fusión con las lenguas locales. Y así vinieron sucesivos cambios. Hay una palabra fundamental del latín, formosus, formosa, formosum, de la primera declinación, en la cual formosus es masculino, formosa es femenino y formosum es neutro. Significa hermosa, hermoso, hermoso. La mujer hermosa, el hombre hermoso o todo lo hermoso, neutro. Dicen que cuando los conquistadores españoles pasaron por esta vuelta y la siguiente, coincidieron en esta expresión: qué hermosa vuelta es esta del río Paraguay. Y antes de la llegada de Fontana, ya se conocía este trecho del río Paraguay como la Vuelta Formosa. Hay otra versión que dice que Fontana, cuando llegó a este lugar, dijo: qué hermoso lugar, qué hermoso lugar, qué hermoso lugar. Después, la F fue convirtiéndose en H, ya muda, perdió su sonido. Y lo de formosus, formosa, formosum, pues pasó a ser hermosus, hermosa, hermosum, pero como ya no se hablaba en latín, sino directamente hermosa o hermoso, entonces la palabra inicial del latín quedó en hermosa,
hermoso, pero respetando la expresión histórica, qué vuelta hermosa esta. Entonces quedó en Formosa el lugar, y el gobierno actual creo que fue el que reivindicó el otro término para adjudicarle a esta hermosa costanera que tenemos y que es motivo de admiración para propios y extraños, la vuelta Fermosa, que muchos se habrán preguntado por qué esta palabra y por qué no se dice la vuelta Formosa. Como para reivindicar una palabra de un momento histórico del desarrollo de la lengua castellana. Y por ello les doy un abrazo afectuoso a los que tuvieron la idea de ponerle ese nombre a ese lugar tan hermoso o a ese lugar tan fermoso de la ciudad de Formosa. En el desarrollo de nuestro Taupajaye Perú, o Génesis de la Humanidad, que nos explica la versión mitológica del origen de la raza guaraní, nos hemos quedado en el capítulo anterior, en el momento en que Taú, el espíritu del mal, adoptó una forma humana, convirtiéndose en un joven sumamente atractivo para llamar la atención de la hermosa Queraná, de quien se había enamorado. Así logró ser correspondido por ella y le convenció para que se escaparan juntos para concretar sus anhelos amatorios. Vamos a ver cómo continúa. Taupajaye Perú, Techapinaú, Monbeú. Angatu Perú, Baeponane de Gua, hoy pues no semo acuri que era name, Hadaipu Akai Taure, hoy pues te van a Coape y Taitaguazú, pues Tayuay. Coñere no cañigüere, te cobaíñe pirumbu, ñande picuera putepe, y posí baimaba oija huesa. Pero a esta uina. Ha. Oye, yo ajicuay arasupe, hoy tu hanua tau ari, te coyo ya en bobay, en mi apobay cuere. Arasu, homo sarambiji ari, o paisa guaye en gai. Ojo putiwe baisa supe umiñe engai bai, Queraná y me embupeteimba eguasubai tuixaiterei oikoeba subicuera. Petei tumbaca agua, iñacá, pocoiba, jobayagua, jajete de yuba. Moco y jacatu y me
petein boy iñakaja ijuru tu'iva upéicha ohese ta'u hakerana imembýpe kóva pokõi mba'eguasu vai pokõi herakuéra hína tejujagua boitu'i moñái jasy jatere kurupi ao ha huichõ peteĩteĩ ko'ã ta'u hakerana ñemuñare heñóiva'ekuevaicha hi'ára pe'ỹ oñepyrũ ohechauka hekovai tekovekuéra apytépe. Ha'etevaicha voi añánte oisãmbyhývai chupekuéra. Ko'ẽreíre ojapo hikuái sarambi itarováva rembiapo memete oipyso ãngatavai maymáva iñanáma ha iñanava'ỹva apytépe. Ndaiporivéi py'aguapy pe tekoháre. Oiko jeporojuka kuña ñererokañy ahánirikatu kuña ñerairõ ogajehapy ñemonda opáichágua. Michi ha oñorairõmbáta oñondyvekuéra oimeraẽva vyroreíre. Peteĩ pyharevépe ta'u ojepy'amongeta ha opykavy'ahéi vai omañávo ta'yrakuérare ha he'i ijupe. Umi kuña ndaje oity che ári opaichagua ñe'ẽngaíraka'e aguerokañyhaguére keranáme ha upévare ndajeko chera'ykuéra osẽ áicha. Maravé ndoikói ág̃anteko ohupytýne chupekuéra chera'ykuéra rembiapovaikue ha upévo ohechakuaáne ijuru ojereha hesekuéra. Opa ha uperire ambue arapokoindýpe jajapóta peteĩ apu'a'i jahecha hag̃uáicha mba'emba'épa oiko mávamávapa ko'ã mba'evai guasute jahechava'ekue
En la próxima semana vamos a hacer una síntesis de todo lo tratado en estos 3 capítulos para ir diferenciándolos mejor a cada uno de los protagonistas de esta historia que están todavía en la creencia popular de mucha gente. Un breve ejercicio de vocabulario, porque a pesar de que los textos que pasamos ponemos siempre el subtitulado en castellano, no es lo mismo leer el texto completo como conocer el significado de las palabras por separado. Quisiéramos hacerlo más extenso, pero por la brevedad del tiempo vamos a limitarnos a esto nomás. Más adelante haremos más. Yo que hemos encontrado en el texto de tupí y guaraní. Yo que significa hermanos. Yo que la palabra central es que el costado. Los dos que están uno al costado del otro. Yo que te que ira, la misma cosa que está al lado, pero es el mayor. She te que ira, digo yo, refiriéndome a mi hermano mayor. Tubira, lo contrario, también es hermano, pero es el menor. Entonces el hermano mayor, refiriéndose al que le sigue, dice She te ira, mi hermano menor. Y este, refiriéndose al otro, dice She te que ira. Pejengüe también significa hermano, pero no con el mismo significado de yo y que. Se suele usar yo y que pejengüe con el significado de los hermanos de una familia, pero más se aplica a esa persona que no siendo familiar mío, como es hijo del mismo Padre Dios, es mi hermano. Entonces los hermanos de la raza, pejengüe. Mimbañano, animal salvaje. Yecuput, entendimiento, comprensión entre uno y otro. Oikobaí, literalmente oikobaí es anda mal. Y también solemos decir anda mal cuando una persona se pelea con la otra. Pero es pelearse, reñir. Guaá en términos genéricos es loro, pero como hay varias especies de loro, también hay otros términos. Guaá, este es el loro por el cual se pelearon las esposas de tupí y guaraní y por ello tuvieron que separarse. Ojechacuá, la raíz es hecha, ver, y cuá, saber ver, es decir, reconocer, distinguir algo. Homogeñoy, geñoy es brotar, nacer, dio nacimiento, fundó. Oyoaptepe, entre ellos. Dejo acá esta imagen con estas palabras porque después vamos a hacer un trabajito al respecto. De manera que traten de recordar su significado. Ya volvemos. Hay una regla muy fácil pero muy importante en la lengua guaraní que se refiere específicamente a la escritura. Es la regla de la silabación guaraní. En guaraní todas las sílabas son directas, no como en el castellano. Es decir, vocal sola, una sola vocal forma una sílaba. O consonante seguida de vocal. O en el tercer caso, seguida de vocales. Ninguna palabra ni sílaba termina en consonante. No es así como ocurre en el guaraní. Y aquí hay un ejemplo. Altoparlantes,
Silabeado tenemos la primera sílaba, al termina en consonante. To, de acuerdo con la regla guaraní. Par también termina en consonante. Lan también y tes. En castellano no ocurre. Solamente vocal sola o consonante seguida de vocal o consonante seguida de dos o más vocales. Hasta 3 puede ser. Y aquí está el ejercicio prometido. Si es que alguien tuvo la previsión de copiar estas palabras, las de arriba, en un cuaderno, entonces fácilmente puede hacer este ejercicio, que nosotros ya lo hemos hecho previamente. Yo y que si la veamos así, yo y ojo que en guaraní es vocal, por eso va acá. Consonante seguida de 2 vocales. Yo y que el puso es una consonante que va seguida de una vocal. Te quedará. Te que puso era. Te verá. Consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal. Pejengüe. P, G y en güe. No se compliquen. No son 2 consonantes, es una sola consonante, la ngue, seguida de 2 vocales. Mba, ñano, las 2 palabras silabeadas, m y mba. Ña, no. La siguiente, hoy cobaí. Hoy, 2 vocales juntas constituyen una sílaba. Co, va, pero acá no es el caso de hoy, porque la I está acentuada. Entonces, la I constituye otra sílaba separada de va. Guaá, la misma cosa. Como el pusó está entre las consonantes, constituye con la vocal A otra sílaba separada de guá. Oje, shacuá, o, je, sha, guá, a. Omo, geñoy, o, mo, ñoy, y finalmente o, yo, a, son 2 vocales fuertes que forman 2 sílabas. O, yo, a, p, te, p. Y con esto empezamos a despedirnos, amigos. Pero les vamos a dejar como recuerdo bellos paisajes de la tierra guaraní, paisajes, muchos de ellos conocidos por ustedes, para complementar la hermosa melodía que ha compuesto don Santiago Cortesi. Y le puso a esa música el nombre de su pueblo natal, Isla Sacá. Muchas gracias por su amable atención. Hasta la próxima semana.